Quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo vamos con esta serie de jueces? ¿Bien? Parece que no tan bien. Bueno, los quiero animar porque todavía estamos apenas en el capítulo 6. Si usted está aquí por primera vez, quiero decirle que estamos estudiando este libro de Jueces. Desde el capítulo 1 hemos venido estudiando este capítulo, vamos a llegar hasta el final y hoy estamos en el capítulo 6 de Jueces. Bien, entonces vamos a seguir estudiando este tema, este libro, y exponiendo los temas que el libro y los retos que el libro nos presenta. Vamos a ver en este capítulo que Dios no depende de nuestras capacidades para cumplir sus propósitos y que Dios sigue enseñando a su pueblo quién es Dios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Si usted lograra identificar su mayor enemigo, ese que impide que usted goce del bienestar que Dios le ha prometido, ese que le roba todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras, ese que le hace creer que el verdadero amor no existe, que no vale la pena esperar, ese enemigo que le hace dudar sobre las verdades absolutas de la palabra de Dios, ese que le hace aferrarse a personas o ideas tóxicas para sentirse bien. ¿Qué haría usted si usted pudiera identificar a su enemigo? ¿No lo golpearía usted con todas sus fuerzas? ¿Sí o no? El problema es que muchas veces no sabemos cuál es nuestro enemigo. Andamos mirando para todos lados a ver quién es, ¿cierto? Buscamos nuestros enemigos externos, pero a veces está más cerca de lo que nosotros vemos. Y este pasaje nos va a ayudar a ver cuáles son los peores enemigos que tenemos. Yo titulé este mensaje y espero que al final del mensaje usted entienda un poco mejor el título de este mensaje: ¿Cómo derribar a los enemigos del éxito? ¿Cómo derribar a los enemigos del éxito? Hemos visto en esta serie algunos patrones en este pueblo que reflejan la condición actual de la iglesia y la tendencia humana a resolver las cosas y a estar buscando culpables. En estos dos capítulos anteriores, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, vimos una tremenda victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel. Vimos una melodía que salió de esa victoria, una canción. El pueblo compuso una alabanza para Dios, pero duró muy poco tiempo. Y eso hace parte de ese ciclo que hemos estado estudiando, ese patrón que vemos a lo largo de estos jueces que gobernaron Israel. Vamos a leer el texto de esta mañana, vamos a leer todo el capítulo, es un texto largo, pero vamos a mirar ahí en la narrativa cómo Dios viene obrando en este pueblo y cómo Dios sigue mostrando su gloria. Pero antes de hacerlo, quiero invitarles a que oremos. Pidamos a Dios su ayuda esta mañana. Padre, estamos aquí y queremos invertir estos minutos, Señor, y ponernos delante de ti para que tú trabajes a través de tu palabra en nuestras vidas. Estoy seguro que tú tienes algo que decirnos, enseñarnos acerca de ti, de tu Hijo Cristo, de tus planes, de tu gloria, Señor. Pero rogamos que quites cualquier obstáculo, Señor, incluso mis palabras, cualquier cosa que en mí mismo haya como un estorbo para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Usa tus palabras esta mañana, Señor, para transformar nuestras vidas, para acercarnos a ti, para aumentar nuestros afectos hacia ti, Señor, para que nos inclinemos en adoración a ti, a tu Hijo Cristo y al plan de redención que tienes hacia esta humanidad. Ayúdanos, Señor. Pedimos que así sea, que nos des entendimiento de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 6 para mirar entonces cuál es nuestro primer enemigo, cómo derribar a los enemigos del éxito, y vamos a mirar qué es la primera cosa que tenemos que hacer para poder derribar
los enemigos del éxito. Leamos los versículos 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vuelve y se repite la historia. Vemos nuevamente el declive de Israel. Vemos una vez más cómo Israel otra vez es entregado por Dios en manos de sus enemigos. Este pasaje confirma nuevamente que Israel entró en ese ciclo de pecado, que progresivamente los va hundiendo cada vez más en su miseria. Esto es lo que llamamos el ciclo descendente o el espiral descendente, donde finalmente nos quiere llevar al punto más bajo. Y hemos visto en los capítulos anteriores ese ciclo, ese patrón en Israel. Los primeros versículos que acabamos de leer nos dan la idea de que fue Dios quien los entregó en manos de los enemigos, de los madianitas. Algo que ya habíamos visto, y esto habla de la soberanía de Dios nuevamente para enseñarnos cómo Dios trata con su pueblo a fin de que entendamos quién es Dios. La primera cosa que tenemos que hacer para poder derribar a los enemigos es reconocer la condición en la que estamos. No podemos entender y no podemos derribar a los enemigos si no sabemos cómo estamos, qué tanta fuerza tenemos, dónde estamos espiritualmente, quiénes somos. Dios entregó en manos de los madianitas, los antiguos enemigos de Israel, nuevamente a este pueblo. Estos tenían grandes diferencias con estos israelitas por sus prácticas paganas. No era la primera vez que se enfrentaban en una batalla. Una de sus batallas más famosas con los madianitas había sido antes de que Moisés muriera. Moisés había mandado que los israelitas destruyeran toda la población de los madianitas. Y los madianitas se opusieron a la palabra de Dios a través de Moisés. Finalmente, Moisés tuvo un altercado con los líderes de Israel, quienes tenían esta tarea, porque ellos no cumplieron a cabalidad la orden de Moisés. Ellos mataron a todos, pero dejaron algunas mujeres vivas. Entonces Moisés se enojó con los israelitas. Y la razón era porque las mujeres habían sido la forma en que los ídolos habían seducido a los hombres, principalmente sexualmente, en prácticas paganas, para posteriormente inducirlos a la idolatría. Entonces Moisés se había enojado por eso. Y así fue que Israel terminó contaminándose con los dioses de los amalecitas, y la idolatría se acercaba cada vez más a Israel. Todo eso está en Números capítulo 31, los versículos 1 al 11. Otro dato interesante de los madianitas, otro dato que tiene que llamar la atención de nosotros es que Moisés tenía como esposa a Séfora, y Séfora era de ese lugar. Y es interesante esto porque Moisés no tuvo esto en cuenta en el momento en que Dios le había pedido de destruirlos a ellos. Y Moisés pasó por encima de esto y obedeció la palabra de Dios y mandó a los oficiales a que ellos destruyeran a sus enemigos paganos para que no se contaminaran con el pueblo. Eso es un dato interesante. Los otros enemigos eran los amalecitas, a quienes también se les había enfrentado Israel. Y la escena más famosa, o la batalla más famosa, la recordamos cuando los enemigos están peleando y Josué está enfrente de la batalla y Moisés levanta sus manos, y cada vez que él se cansa y baja las manos, los enemigos van perdiendo la batalla. En Éxodo capítulo 17. Y finalmente tienen que poner una roca ahí debajo de los brazos de Moisés para que ellos salgan victoriosos.
Estos eran los enemigos de Israel. Históricamente tenían grandes diferencias y en número siempre los superaban. Notamos ahí en el texto que ellos subían con sus camellos, que eran innumerables, dice el texto, y subían para hacer mal a los israelitas. Cada vez que los israelitas estaban por cultivar o por cosechar lo que habían hecho con tanto esfuerzo, entonces aparecían estos hombres. Aparecían con el fin de destruir todo lo que ellos hacían. Y esto es una estrategia de guerra, el hambre. Y se ve varias veces en la Biblia. La situación era tal que ellos huyeron a las montañas para esconderse. Literalmente estaban atrincherados en las cuevas, en los huecos, tratando de sobrevivir. ¿Cuánto duró esta pelea para ellos? Pues el texto dice que por 7 años Dios los había entregado en manos de los madianitas. Algo que ya había ocurrido. Pero es interesante que haya pasado tanto tiempo antes de que los israelitas clamaran. Y esto habla un poco de la resistencia que tenemos antes de acudir a Dios. Esto habla un poco de qué tan fuertes queremos ser antes de doblar nuestras rodillas y buscar a Dios. Y habla un poco también de nuestro orgullo que impide que nos acerquemos a Dios como nuestra primera opción. Realmente la situación en Israel era una situación muy difícil. Como decimos en un argot popular, estaban en la inmunda. Era una condición de miseria. Y notamos eso ahí en el texto, no sé si lo vieron, en el versículo 6. De este modo que dice, empobrecía Israel en gran manera. Y esa palabra empobrecer en ningún contexto es una palabra bien recibida. Y menos cuando esto va acompañado de una pobreza espiritual, que era la condición real en la que se encontraba Israel. Pero qué tan fácil es darse cuenta de su condición actual. Qué tan fácil es reconocer que estamos mal y necesitamos ayuda. Realmente no es tan sencillo como nosotros pensamos. Cuando la gente llega a reconocer la ayuda, muchas veces es su última opción y no lo hacen por su voluntad. La situación era tal que ellos tenían que huir a las montañas, esconderse de sus enemigos. Sus enemigos los dejaban cultivar, pero al mismo tiempo les robaban lo que tenía, dejaban que criaran a los animales y después se los llevaban. Dice que su ejército era tan numérico que tenían muchos camellos y estos eran como los tanques de guerra en esta época. Los superaban. Eso me hizo pensar en algo que nosotros escuchamos en la condición humana del hombre, cuando Dios hace un examen ahí en Apocalipsis a las iglesias. En el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 7, cuando Dios hace un examen de una de las iglesias ahí. Quiero que me acompañen por un momento ahí a Apocalipsis 3, 17. Todo esto para poder notar cuál es la condición humana, porque si no entendemos o no reconocemos cuál es la condición, es difícil poder derribar los obstáculos que tenemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Escuchen cómo dice ese versículo. Es Juan quien está haciendo mención de esto aquí en Apocalipsis. Y Dios está haciendo una radiografía de la condición en la que se encontraban algunas iglesias. Obviamente estamos hablando de las personas. Pero miren cómo dice el versículo 17 en el mensaje que Juan lleva a la Odisea, haciendo la descripción de esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta era la condición de una de las iglesias, un retrato de una de las iglesias en Apocalipsis. Pero otra vez, reconocer que esta es la condición incluso de personas que se encuentran dentro de una iglesia es algo complejo, porque generalmente queremos pensar que estamos bien. A mí me gusta cuando yo le pregunto a alguien cómo está y hace una pausa antes de responder, porque generalmente somos muy ligeros para reconocer eso. Siempre decimos bien, todo bien, ¿cierto? Como el pibe, todo bien, todo bien. Pero en realidad, no siempre las cosas están bien. Se nos dificulta aceptar cuál es nuestra condición.
No es posible que una persona derribe sus verdaderos enemigos hasta que reconozcan su propia condición. Y a veces nuevamente estamos mirando, buscando el problema externo, pero a veces no nos damos cuenta que el problema está más cerca y es nuestra propia condición. En las palabras del Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 3, Jesús dijo estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que reconocen su condición espiritual ante el Señor. En boca del apóstol Pablo, él dijo: no hay justo ni aún uno. En Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Y usted se puede preguntar, pero es que Pablo no supo lo que yo iba a hacer ayer, ¿cierto? O lo que hice esta mañana. Bueno, Pablo dice que no existe ni uno solo. Esa es la condición humana sin Dios. Esa es la realidad de muchos. Y esa es la primera razón por la que muchas veces no encontramos cómo obedecer a Dios, cómo cumplir con los propósitos de Dios, porque estamos mirando, estamos buscando hacia afuera y no nos damos cuenta de nuestra propia condición. Solo cuando estés listo para reconocer tu condición, estás listo para la batalla. Y esto no significa que ya tenemos la batalla ganada, significa que ya está el campo listo para ir a la pelea, para entonces enfrentarnos a nuestros propios enemigos. Pero si no eres capaz de reconocer cuál es tu condición espiritual, no te vas a enfrentar a nadie, porque tú piensas que estás bien y te acomodas a la situación. Y tenemos una capacidad enorme de hacerlo, como los israelitas que duraron 7 años antes de clamar a Dios por ayuda. Y esto es un patrón que vemos ahí en la Biblia. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que están muertos espiritualmente, que son sordos a la voz de Dios, que no ven, están ciegos espiritualmente, pero no han podido reconocer eso delante de Dios y decir que esa es su condición. Y hasta que esto no ocurra, entonces usted no va a poder enfrentarse realmente a sus enemigos. Y Dios quiere mostrarnos cuál es la condición espiritual en la que estamos. Es algo que Dios hace a menudo en su palabra. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer para derribar los enemigos del éxito. Y como dije, al final va a entender más de a qué éxito nos estamos refiriendo. Leamos los versículos 7 en adelante. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué dice? Pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor tiene la forma en que hacer memoria de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho. Y es lo que hace con Israel, les trae el recuerdo de una de las batallas más gloriosas donde Dios los sacó en victoria cuando ellos salieron de Egipto gracias a lo que Dios hizo. Versículo 11. Y envió el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisereíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre.
Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezereitas. Aquí encontramos una historia fascinante. Yo no sé cómo algunos pagan Netflix cuando tenemos esto en la Biblia. Qué historias, ¿verdad?, que hemos escuchado. Podemos hacer toda una escena de estos acontecimientos y estudiar cada una de las cosas que dicen estos versículos para ver el poder de Dios y cómo Dios ama a su pueblo y quiere enseñarles quién es Él. Pero aquí encontramos un obstáculo. ¿Cómo derribar los enemigos del éxito? Y una de las formas de derribar los enemigos del éxito es confiando en la palabra del Señor. Y si ustedes notaron, fue algo que le costó a Gedeón. No fue algo que naturalmente recibió Gedeón y dijo, ok, voy a hacer lo que el Señor nos manda, y puso todo en orden y obedeció. El peor enemigo de Israel no eran los madianitas, era su propia incredulidad. Este es el verdadero enemigo de todos. Desde Génesis capítulo 3, la incredulidad fue el primer misil lanzado por Satanás en el huerto del Edén. Cuando Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, ahí sembró la duda. En ese momento entró la incredulidad para quedarse, y hasta el día de hoy sigue siendo nuestro peor enemigo para poder obedecer a Dios y ver el éxito que Dios espera en nosotros. El Señor le tuvo que recordar a Gedeón quiénes eran ellos. El Señor le tuvo que recordar las victorias pasadas a Gedeón, para que Gedeón sincronizara su oído, alineara su oído y escuchara la voz de Dios. Pero eso no fue suficiente. Y la razón es porque no puedes obedecer a Dios cuando hay incredulidad en tu corazón. No lo puedes obedecer. Y hay una diferencia entre querer y no poder. Pero no podemos cuando la incredulidad está ahí en nuestro corazón. Tenemos en primer lugar que derribar la incredulidad para poder acercarnos a Dios, para poder derribar a nuestros enemigos. No puedes obedecer si eres un incrédulo. En medio de la incredulidad vemos algo extraordinario en los versículos 11 y 12. Leamos otra vez esos versículos 11 y 12. Perdón que todavía estoy en Apocalipsis. Dice el versículo 11 y el versículo 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezereita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Notaron las palabras del Señor? ¿Qué veía el Señor en Gedeón? Algo que ni el mismo Gedeón podía creer. Tal era la incredulidad de Gedeón que él no podía ver que él era un hombre esforzado y mucho menos valiente.
Es más, en el versículo 13 dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué Dios nos ha desamparado si eso es verdad? Ese era el nivel de incredulidad de Gedeón. Mientras que Dios por su gracia veía cómo Gedeón podía ser un instrumento de Dios para cumplir los propósitos de Dios, Gedeón no podía ver eso. Estaba cegado por su propia incredulidad. La incredulidad reclama señales. Y esto es algo muy común en la Biblia. Los fariseos demandaron eso al Señor. ¿Qué señal nos das?, le dijeron a Jesús. En más de una ocasión le dijeron, danos una señal para creer. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Cuál fue la petición del rico en esa historia en Lucas capítulo 16? El rico le dijo, Señor, envía allí a algunos hombres para que prediquen a mis 5 hermanos que están ahí, para que no vengan al infierno. ¿Y recuerdan las palabras de Abraham? ¿Cuáles fueron? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. O sea, el problema era el mismo. Ellos sufren de lo mismo, de incredulidad. Ellos tienen la palabra, ellos tienen los profetas, que crean en lo que el Señor estaba diciendo. Y lo que hace que el infierno esté lleno es la incredulidad. Porque la incredulidad impide que tú escuches al Señor, que creas. Y ese es nuestro mayor problema. Tú puedes estar aquí escuchando, pero aún tu ser se está oponiendo a eso. Tú puedes estar aquí escuchando con tus oídos simplemente. Tu señal, la señal que tú pides a Dios, puedes envolverla en un papel de regalo, en un sueño, en una visión, en una puerta abierta, cualquier cosa que tú pidas como señal a Dios que parezca muy piadosa, muy espiritual, nunca podrá reemplazar la palabra de Dios. Porque aquí es donde Dios nos habla. Esta es la palabra de Dios. Y el hermano leyó esta mañana un pasaje en Juan, donde Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Esa fue la razón por la que Jesús vino. ¿Y qué hacemos nosotros? Envíanos una señal, que se abra una puerta. No somos muy diferentes a Gedeón. Estamos esperando que algo sobrenatural ocurra, que algo extraordinario ocurra para decir, Señor, si tú haces esto, entonces yo hago aquello. Ponemos las condiciones del mismo modo que las puso Gedeón. Y esa es nuestra naturaleza y por eso este es nuestro peor enemigo. Lean nuevamente el versículo 21. Dice el versículo 21, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Es decir, sí, Dios puede hacer esto. Dios puede por su gracia hacer cosas sobrenaturales. Dios te puede hablar por un sueño, pero hermanos, la gracia común del Señor nos enseña que es a través de su palabra que Dios nos habla. ¿Cuántos hombres en la Biblia soñaron algo para que Dios revelara su verdad a ellos? Los puede contar quizás con esta o con las 2 manos, pero no fueron más de 10 hombres, porque Dios se comunica a través de su palabra. Pero nosotros hemos dejado de creer que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Ese es nuestro problema por nuestra incredulidad. La próxima vez que usted vaya a la playa y esté mirando ahí ese paisaje hermoso, esté contemplando esto, quiero que recuerde esto. Eso que usted está viendo, Dios lo hizo solamente con su palabra. Él dijo, hágase en los cielos, hágase en la tierra, hágase en los mares. Y su palabra fue suficiente para esto. Y me pregunto por qué ahora su palabra no es suficiente cuando Dios nos dice, hagamos esto, hagamos aquello. ¿Por qué demandamos señal? ¿No es porque somos un pueblo incrédulo? Este es nuestro enemigo. Por la gracia del Señor, muchas veces Él responde de formas atípicas, pero su forma común es a través de su palabra. Y muchos de los que están aquí sentados saben lo que Dios espera que ustedes hagan, pero están luchando con su incredulidad. No quieren atender la voz de Dios. Están alimentando esa incredulidad. Dios a veces ha usado un burro en la Biblia para hablar.
Uno solo, hermanos. Eso es algo extraordinario. Pero muchas veces y de formas extraordinarias ha hablado a través de su escritura y sigue comunicándose a través de ella hoy día. Y por eso nosotros no podemos demandar otra señal, sino creer en su palabra y aferrarnos a lo que Él dice en su palabra. Pero Él quiere que confiemos en su palabra, porque es la única forma en que podemos derribar esa incredulidad. Él es soberano y puede hacer muchas cosas, yo no pongo eso en duda. Pero mayormente lo que Él quiere es que confiemos en su palabra. Por eso tantas veces Jesús habló acerca de la verdad y Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Porque el enfoque está en la palabra del Señor. Y no hay otra forma de llegar a Él si no es a través de la verdad. Continuemos leyendo los versículos. Vamos a brincar los versículos para ir al versículo 31. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezereitas, ellos eran de su familia, vemos eso en el versículo 11, se reunieron con él, atendieron la voz de él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Nestalib, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, otra vez, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él un rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, ni aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Qué paciencia la que ha tenido nuestro Dios con nosotros. Que a pesar de que estamos escuchando su voz, Dios nos complace muchas veces y nos deja ver algo más de su gloria a través de las circunstancias, a través de personas, a través de la predicación. Es algo que Dios hace soberanamente que no entendemos. He conocido, sin embargo, personas que solo se mueven cuando hay una señal. Y es muy triste ver ese tipo de vidas. Yo mismo les podría contar sueños extraordinarios que superan la imaginación de cualquiera de los que están aquí. Pero yo sé que la forma en que Dios me guía es su palabra. Que yo no le puedo dar más valor a una experiencia, a un sueño, a una visión que lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y que si su palabra no es suficiente para mí, entonces ninguna experiencia lo será. Ninguna. Incluso si usted se encontrara con un ángel, no sería suficiente. Y tendría que ir por un poco de lana para pedir su segunda señal, como lo hizo Gedeón. El peligro latente es no escuchar la voz de Dios con el entendimiento. Gedeón aparentemente había escuchado a Dios. Dios le dijo, ve, yo estaré contigo. Aparentemente él escuchó eso, pero no lo escuchó. O lo escuchó con sus oídos, pero no lo escuchó con su mente, no lo escuchó con su corazón. Solo con los oídos. Alguien ha dicho que ya no estamos creyendo, no estamos entendiendo con la razón, estamos entendiendo con las emociones. Que lo más importante es lo que yo siento. Si yo siento eso, si siento un calorcito, un frío, eso tiene mucho valor, ¿cierto? Y entonces yo creo en eso porque el Señor, usted no se imagina lo que pasó ese día. Pero eso es no creer con la razón, con el corazón, eso es creer con las emociones, con los sentimientos simplemente, y eso es peligroso. Si le damos más importancia a la razón que a la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a derrotar la incredulidad? ¿Cómo la vamos a derrotar? Pastor, es que yo no me siento bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice el Señor? ¿Han visto, subrayen en sus devocionales la próxima vez que encuentren ahí la palabra se siento o me siento?
A ver cuántas veces aparece en la Biblia. Y no estoy diciendo que las emociones no son importantes para Dios, pero las emociones tienen su lugar y tienen que ir por debajo de la palabra de Dios, no por encima de ellas, para poder escuchar, para poder obedecer a Dios, para poder honrar a Dios. Primero tengo que escuchar la voz del Señor, atender su voz. Una de las herencias de la Reforma, que a propósito la celebramos el 31 de octubre de cada mes, es precisamente la maravillosa verdad de la suficiencia de las Escrituras. En 1517, cuando esto hizo una revolución, llevando al pueblo nuevamente a la verdad, ocurrió algo que para muchos era imposible, que la gente creyera nuevamente en lo que estaba escrito en la palabra, que se alejaran de las tradiciones, de lo que estaban sintiendo, de lo que estaban experimentando, para que regresaran a la Escritura. Y esta verdad de la suficiencia de la Escritura no es una verdad solamente, o no es una verdad importante solo porque a través de ella llegamos a la salvación, sino que es una verdad que nos enseña a vivir nuestra salvación. Y no podemos dejar de creer que la palabra de Dios es suficiente y que cuando Dios nos dice algo, lo que Dios espera es que atendamos su voz. No podemos dejar de creer eso. Pero todavía estamos esperando a ver qué hace Dios. Confiemos en el Señor, esperemos. ¿Por qué tenemos que esperar cuando Dios nos ha revelado y Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pastor, esperemos a ver si eso es lo que el Señor quiere. Este pueblo incrédulo demanda señal cuando Dios nos ha revelado su palabra. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que debemos estar haciendo, pero estamos esperando una señal porque estamos luchando con nuestra incredulidad. Cuando Dios nos ha pedido que creamos en su palabra, que confiemos en su palabra. Al final de la historia, que no termina en el capítulo 6 ni en el capítulo 7, en el capítulo 8 termina la historia de Gedeón. Vamos a ver cómo Gedeón fracasó por no confiar en la palabra de Dios, por demandar señal, por creer que necesitaba algo más fuera de la palabra de Dios. Sí, la verdad es que todos estamos en una batalla para poder confiar en la palabra de Dios. Y por eso Jesús enfatizó tanto en la palabra de Dios. En su oración en Juan capítulo 17, el Señor dice, guárdalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Esa es la petición de Jesús. Pero estamos siendo bombardeados con una cantidad de mentiras. Y esas mentiras que iniciaron allá en el huerto son mentiras que siguen, que continúan. Mentiras que nos llevan a pensar algo sobre la orientación sexual. Mentiras sobre la ideología de género, mentiras sobre el aborto, mentiras sobre el libre desarrollo de la personalidad, mentiras sobre la homosexualidad, mentiras acerca del comunismo que simplemente socava la autoridad de Dios. Y estamos creyendo en esas mentiras, porque la palabra de Dios no ha sido suficiente para nosotros. Esa es la realidad y esa es la condición espiritual en la que nos encontramos, porque no estamos dependiendo de la palabra, de la Escritura, que no estamos mirando a nuestro alrededor quiénes son nuestros enemigos. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo, versículo 26 al versículo 32. Brinqué estos versículos a propósito para terminar con el tercer punto de cómo derribar a los enemigos del éxito. Miren el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocaustos con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado.
Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, él lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Extraordinario. La primera señal que vemos aquí en el texto es que la incredulidad se rompe cuando se da un paso a la obediencia. Y ahí estamos. La tercera cosa que tenemos que hacer para destruir los enemigos del éxito es destruir los altares de la idolatría. Y esto fue lo que Dios le pidió a Gedeón. Bueno, vamos a ver si realmente estás confiando en mí, Gedeón. A pesar de que él había pedido señales, a pesar de que era necesario esto es divertido porque ahí está Dios diciendo, bueno, Gedeón primero dice, bueno, ahí está la lana, por favor, que se moje solo la lana, y luego vi la escurro a ver si tú estás conmigo. Después le pareció como muy fácil eso para Dios. Dijo, no, mejor que se moje todo alrededor y la lana quede seca. Y Dios se está riendo y diciendo, wow. Así somos, hermanos. Estamos demandando de Dios cosas que para Dios son ridículas, y Dios en su gracia, en su amor, muchas veces nos responde. Pero Él solamente quiere que atendamos su palabra, que confiemos en Él, que aprendamos a depender de Él, con el fin de que podamos derribar los altares que tenemos de idolatría. La incredulidad y la idolatría están casadas. Siempre están de la mano en la Biblia. No hay idolatría si no hay incredulidad. Somos idólatras porque somos incrédulos. Esa es la realidad. Y alguien ha dicho que somos una fábrica de ídolos. Y no es que nos sentamos con un santico ahí y le ponemos una velita, no. Muchas veces es que pasamos demasiado tiempo en el espejo. Muchas veces es que nos concentramos demasiado en nuestro trabajo. Ese es nuestro ídolo. En algo que a ti te apasiona, pero que te aleja de Dios. Para vencer los enemigos externos, tenemos que primero vencer los enemigos internos. Y esos son nuestros propios altares de idolatría. Esa es la realidad. Fue por eso que Dios le hizo esta petición a Gedeón. Y lo puso en problemas porque los altares eran de su papá. No sé si usted hizo eso alguna vez como cristiano. Pero yo recuerdo que en mi casa había un divino niño como de este tamaño. Y cada vez que yo bajaba de la casa, o sea, del segundo piso, tenía que ver ese muñeco ahí enfrente. Y yo oraba porque esto me molestaba tanto. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que tuve la fuerza, un día lo cogí de noche, cuando mis papás no se dieran cuenta, y le di una vuelta por el barrio. Y ese día desapareció el divino niño de la casa. Pero cuando lo hice, hubo algo de mí que yo dije, wow, descansé. Porque le ponían su velita y le ponían todas esas cosas a su alrededor. Era un altar de idolatría de mi familia, pero me molestaba a mí. Pero solamente cuando lo hice entendí hasta dónde yo podía llegar para obedecer a Dios cuando yo confiaba en su palabra. Ahora, yo no recomiendo que usted haga esto en su casa, ¿bueno? No me meta en problemas con su mamá ni con su papá y vaya a decir que el pastor dijo que no. ¿Sí? Si usted escucha a Dios y Dios le pide hacer esto, es otra cosa. Pero hermanos, la verdad es que todos tenemos otro altar. Y que a veces no es una imagen como dije. A veces es otra cosa que impide que tú realmente estés honrando, adorando a Dios. ¿Recuerdan que la semana pasada les pedí una tarea? Era simplemente quitar una aplicación de su teléfono que robara la atención suya de Dios. Algo extraordinario que Dios hizo aquí es que le dijo a Gedeón, derriba ese altar, pero al mismo tiempo le dijo, construye mi altar ahí, porque ahí es donde yo tengo que estar. Los que se opusieron eran israelitas, salieron gritando, ¿quién hizo esto? Gedeón. Pero el papá de Gedeón fue muy sabio, escuchó lo que ella dijo.
pues si este es un Dios que se defienda, no tenemos que defenderlo. Y se acabó el asunto. En el fondo ellos sabían que esta era solamente una forma de llevar a su idolatría, pero ellos sabían quién era el único Dios verdadero y santo. Cuando nosotros somos capaces de derribar nuestros propios ídolos, entonces estamos venciendo nuestra incredulidad. Estamos dando el primer paso para decir, sí, voy a cambiar esta situación, rompiendo los patrones del pecado. Eso es lo que buscamos, que cada uno acabe con eso, que le impide crecer espiritualmente, que le impide vivir para el Señor, honrar al Señor con su palabra. Gedeón tuvo temor. ¿Notaron en el texto que él dice ahí? Por eso se fue de noche. Que nadie lo escuche. Llamó a 10, ¿cierto? Dijo, mejor que nos peguen a los 10. Metió a otros en problema. Y hizo lo que Dios le pidió, con temor. Pero hermanos, muchas veces, aún con temor, tenemos que obedecer a Dios, sin importar cómo nos sentimos. Porque sí, realmente Dios demanda de nosotros cosas que muchas veces van a ser difíciles. Deja esto, quita esto, pon aquello, espera. Son cosas que no queremos hacer. Son cosas que van en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y busca la comodidad. Gedeón quería estar ahí en el sofá viendo televisión sin que nadie lo incomodara. Pero Dios le pone tareas difíciles. Ahora, yo creo que a estas alturas ustedes ya notaron que el éxito del que estamos hablando en este contexto es lograr escuchar la voz de Dios para obedecer. Ese es el éxito del que estamos hablando. No es ese éxito del que habla el mundo, ¿sí? De tener un carro, de tener una finca o un yate para ir a Villaconcha los fines de semana. No. El éxito del pueblo de Dios es lograr escuchar la voz de Dios para obedecer su voz y vivir como Dios demanda. Ese es el éxito del pueblo de Dios. Y para poder degustar de ese éxito, tenemos primero que reconocer nuestra condición. Segundo, ¿recuerdan el segundo? Confiar en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es suficiente. Y tercero, destruir los altares de idolatría que están en nosotros. Así vamos a ganar la pelea. Es la única forma en que vamos a disfrutar del éxito que Dios tiene preparado para nosotros, entendiendo ese contexto del éxito. Es la única forma. No sé qué camino quieres coger. Jonás escogió un camino largo, pero finalmente hizo lo que Dios le pidió. Finalmente Dios hizo lo que demandó de Jonás. Y a veces nosotros, aunque demos muchas vueltas, Dios tiene las piernas más largas que nosotros, hermanos. No importa en qué dirección corras, Dios nos va a alcanzar por su gracia, por su amor, por su bondad. Gedeón es un retrato de muchos de nosotros que hemos escuchado la voz de Dios, pero seguimos estancados en nuestra propia incredulidad y postrados frente a nuestra propia idolatría. Ni Moisés, ni Josué, ni Sansón, ni Gedeón pudieron confiar en Dios por su propia cuenta. Necesitaron a Dios y Dios ha provisto para nosotros la forma de que nosotros podamos creer en Él, en su palabra, reconocer nuestra condición y humillarnos delante de Dios. Es algo extraordinario que Dios ha hecho. Y Dios hoy, Jesús hoy está llamando a personas todos los días para que vengan a Él, para que acudan a Él, para que confíen en Él, para que escuchen su palabra, para que noten cuál es su condición. Y hasta que no confíen en su palabra, no se van a dar cuenta cuál es su condición. Van a seguir mirando así, a todo lado, sin darse cuenta que el problema está aquí adentro. Y que Dios quiere resolver ese problema de raíz. Cuando usted reconoce su condición, derriba su incredulidad y empieza a confiar en la palabra de Dios para vivir como Dios demanda. ¿Recuerdan la canción que cantamos? Confía en Dios, castillo fuerte. Todas las canciones, fue maravilloso, todas las canciones hablaban de la confianza que debemos tener en Dios. Pero no lo podemos hacer sin reconocer la condición, sin derribar la incredulidad y sin confiar en la palabra de Dios. No podemos hacer eso. Él no es nuestro castillo fuerte no, hasta que no hagamos eso.
Cierre sus ojos, incline su cabeza y oremos. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Esta es una historia maravillosa. Hay tantos detalles en ella, Señor, que podríamos honrar, exaltar tu gloria, Señor, por lo que has hecho en la humanidad. Confiamos, Señor, en quién eres tú. Confiamos en lo que estás haciendo para nosotros, Señor. Nos llamas, Señor, con brazos de amor hacia ti. Quizás esta mañana, Señor, hay personas aquí que les ha costado muchísimo venir y humillarse delante de ti para decir, Señor, estoy pobre. Me he empobrecido, Señor, en mi condición. Por no confiar en ti, por no creer en ti, por estar esperando que algo extraordinario ocurra, cuando lo más maravilloso ya ocurrió y fue que diste a tu Hijo Cristo por nosotros. Señor, abre los ojos espiritualmente de aquellos que están ciegos, sordos, de aquellos que están separados de ti, Señor, alejados de ti. Acércalos con tu bondad y, Señor, que ellos puedan hoy reconocer que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Que puedan reconocer que son pecadores necesitados de ti y que en su condición, Señor, piden para que tú los salves. Ayuda a nuestra iglesia, Señor, porque necesitamos, Padre, valor para enfrentar las mentiras de este mundo, para creer en tu palabra, para que ella sea suficiente para nosotros y vivir la vida que tú demandas de nosotros, como creyentes que viven apartados, santificados para tu gloria, que obedecen, honran tu palabra y viven en adoración constante a ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Enséñanos cómo hacerlo, enséñanos a vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la obra de Jesús en la cruz, porque ella fue suficiente para salvarnos. Y hoy, Señor, la reconocemos, Señor. Reconocemos que este fue el medio de gracia, Señor, para traer plan de salvación, de redención, incluirnos en él, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén.